1. Cervantes fue esclavo. Después de ser capturado por piratas bárbaros, Miguel de Cervantes fue esclavo por 5 años. Tanto Cervantes como su hermano fueron esclavos hasta que los liberaron tras un pago por su rescate. Número 2. Célebre pero sin dinero. Publicado en 1604, 12 años antes de su muerte, el célebre Don Quijote de la Mancha es un pilar del canon literario, pero Cervantes nunca recibió paga alguna por tan importante e influyente obra. Número 3. En realidad nadie conoce su aspecto. Hay diversas pinturas, esculturas y dibujos que suponen de retratar a Miguel de Cervantes, aunque en vida nadie le hizo un retrato. Tan solo existe una autodescripción que él hizo. Si está bien, es bastante sabrosa de leer y muy amena, no describe en su totalidad los rasgos faciales que debió de tener este gran escritor. Número 4. Shakespeare y Cervantes no comparten fecha de muerte. El 23 de abril de cada año se celebra el Día del Libro, fecha elegida ya que tanto Shakespeare como Cervantes murieron ese día, aunque en años distintos. Lo cierto es que Cervantes murió un 23 de abril según el calendario gregoriano, pero la fecha de muerte de Shakespeare sería el 3 de mayo si usamos el mismo calendario. La coincidencia de fecha se da porque en Inglaterra aún utilizaba el calendario juliano. Número 5. A Cervantes le decían el Manco de Lepanto. Uno de los apodos que se le conoce a Miguel de Cervantes es el Manco de Lepanto, ello debido a las heridas sufridas en la grandísima batalla en la que murieron 25.000 árabes y 5.000 cristianos. Eso sí, Miguel de Cervantes se sentía muy orgulloso por esa herida. Él no perdió la mano, sino que se dejó inmovilizada por todas las heridas que sufrió en ella. Número 6. La Iglesia lo excomulgó. Cervantes no tenía una buena relación con la Iglesia Católica, tanto que lo excomulgaron no solo una, sino 3. La razón para tan severa sanción en esa época fue intentar recaudar los impuestos que la Iglesia debía cancelar. Número 7. Shakespeare admiraba a Cervantes. William Shakespeare fue un gran admirador de las novelas de Miguel de Cervantes, y como homenaje, en 1613 llamó Historia de Cardenio a una de sus obras. Aunque no sabemos si el español supo de tan importante reconocimiento, Cardenio era uno de los personajes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Número 8. Parte de Don Quijote de la Mancha se escribió desde la cárcel. Miguel de Cervantes estuvo varias veces preso por periodos cortos y se dice que los aprovechó para escribir parte de la que sería su obra más importante, Don Quijote de la Mancha. Número 9. Gran contribución al idioma. Las obras de Cervantes fueron tan importantes e influyentes que lograron hacer cambios en el idioma español, tanto que hay personas que lo describen como el idioma de Cervantes. Número 10. Su tumba solo pudo ser encontrada en 2014. Pese a que falleció en 1616, a los 68 años fue enterrado en una tumba sin lápida ni nombre, que diera la idea de que alguien estuviera sepultado ahí. Solo en 2015 un grupo de científicos cree haber dado con los verdaderos restos de Miguel de Cervantes. Bueno, muy buenos días, jóvenes. Hoy, una vez más, vamos a desarrollar el tema 2 de la literatura. Para ello ya han escuchado un resumen de su biografía de este inmortal autor. Pero antes de abundar el tema, es decir, en este caso, por decir, una novela, ¿no? O la narrativa en el siglo de oro español. No podemos dejar de lado pasar, ¿no? Hablar un poco de este famoso escritor, Miguel de Cervantes Saavedra, y su famosa Don Quijote de la Mancha. La inmortal novela de Cervantes, ¿no? Es una imagen, la de un hidalgo, cincuentón, embutido en una armadura anacrónica y tan esquelético como su caballo, que acompañado por un campesino vasto, gordiflón, montado en un asno, que hace las veces de escudero
¿no? Recorre las llanuras de la Mancha, tan heladas en invierno y candentes en verano, en busca de aventuras. Lo anima un designio enloquecido, resucitar el tiempo eclipsado, ¿no? Siglos atrás. El de los caballeros andantes que recorrían el mundo socorriendo a los débiles, a los desvalidos, desfaciendo tuertos y haciendo reinar una justicia para los seres del común, los pobres, que de otro modo estos jamás alcanzarían, del que se ha impregnado leyendo las novelas de caballería, ¿no? A las que él atribuye la veracidad de escrupulosos libros de historia. Es una maravilla del saber, en donde a nuestro idioma lleva a su máximo esplendor un desarrollo total. Gracias a Cervantes, el español hoy en día ocupa el segundo lugar en cuanto a su utilización. Quijote de la Mancha, un hombre con un nombre, Alonso Quijano, que reside en una aldea del centro del país, pierde la razón a causa de la lectura de libros de caballerías. El desgraciado hidalgo considera que las alucinantes aventuras de los protagonistas son verdaderas, desde convertirse en émulo de los personajes de ficción, ponen en práctica su propósito y sale 3 veces, ¿no?, de la aldea. Las 2 últimas veces en compañía de un peón, de su vecino, gente del campo, llamado Sancho Panza, al que contrata en calidad de escudero. En las 3 salidas de Hidalgo transcurren en lugares conocidos de La Mancha, Aragón y Cataluña, todos en España. El desatino de Don Quijote daría vuelta al mundo. Sería conocido como una locura. Y no solo es en cuanto al rescate de ideales caducos, sino también a su vestimenta, pero sobre todo a la utilización de un lenguaje arcaico, propio de los libros de caballerías. Al leer la obra, nosotros nos damos cuenta que el autor utiliza reiteradamente las locuras de Don Quijote para recrear el paisaje, el idioma, el entorno, la gente de aquella lejana época. Y de esta manera el protagonista aparece ya en una venta. Sin embargo, Don Quijote, con su delirante imaginación, no ve una venta, sino un fortificado castillo. Por lo tanto, actúa de igual manera como si en realidad estuviera frente a un fortificado castillo.
De la misma manera también tomará al humilde dueño de un negocio por un rico castellano, a su mujer como a una encumbrada dama y a sus sirvientas como hermosas doncellas. Esa es la visión que tiene Don Quijote. Asimismo, cuando Don Quijote contemple unos molinos de viento, creerá que son unos gigantes a los que hay que destruir. Cuando por los caminos encuentre pastores con su rebaño de ovejas, creerá que son generales al frente de sus ejércitos, que marchan a sangrientas batallas. Entonces, jóvenes, podemos decir en otras palabras, lo cotidiano, normal, lo anodino de los paisajes de la campiña de la Mancha, se convierten en la imaginación de Don Quijote, en un mundo de lujo, de la aventura heroica, de gloria militar, ¿no? Características de la novela de caballería. En la segunda parte de la obra, Manco de Lepanto nos relata la tercera salida de Don Quijote, quien luego de vencer al caballero de los espejos, de enfrentarse a los leones y de bajar a las cuevas de los montesinos, llega a la corte de los duques. Cuando estos le hacen entrega a Sancho de la ínsula, por fin, Don Quijote mancha, o de la Mancha, hasta Barcelona, donde es vencido por Sansón Carrasco, quien esta vez ha adoptado el nombre de Caballero de la Blanca Luna. Este joven, amigo de don Alfonso Quijano, se ha disfrazado de caballero para seguirle la corriente a Don Quijote y someterlo en la derrota. Ya vencido, el héroe obedece, es conducido por sus amigos hasta su casa. Dentro de esta, recobra la lucidez, pero muere víctima de intensas fiebres. Sin embargo, antes ha renegado públicamente de los libros de caballería. Jóvenes, el personaje, ¿no?, principal fallece. El autor también muere. Pero jóvenes, jamás morirán los libros, porque es una herencia que los autores nos dejan para poder conservarlos y así enterarnos las cosas que suceden o sucedieron en las épocas muy remotas. Ese es el papel de la literatura. La novela en la Edad de Oro española. En los siglos XVI y XVII se da en España un nuevo género literario. La novela, en sus diferentes variaciones, ¿no? Se da novela caballeresca, novela pastoril, novela picaresca e histórica. Como ya les he manifestado, jóvenes, hoy vamos a hablar sobre la novela caballeresca, de contenido idealista y fantasioso. Su personaje principal es un caballero andante que busca la ocasión de ayudar al necesitado,
de pretender al desvalido, de dominar seres monstruosos, terribles y mágicos. Las novelas más sobresalientes son Amadís de Gula, El caballero Cifar, Tristán de Leonés y el famoso El Quijote de la Mancha. ¿Qué características tuvo? Es netamente española, pues no tiene antecedentes. Esto quiere decir que las novelas de caballería fueron creados en España. Es autobiográfica. El personaje narrador es el pícaro que relata sus correrías y peripecias. En este caso, estamos viendo, ¿no? La novela picaresca. Ridiculiza las costumbres de la época. Nos muestra la idiosincrasia del estrato popular de su tiempo. Es realista, pues es un relato sucesivo de los diferentes paisajes de la vida. Presenta con sencillez y transparencia genuina las clases sociales, tales como hidalgos, estudiantes, mesoneros, comediantes, arrieros, clérigos, soldados, caballeros, gitanos, etc. El Quijote de la Mancha. Cervantes escribió esta obra para combatir el auge de los disparatados libros de caballería escritos en la época. En el contenido de la obra hay un valioso reflejo de la sociedad, como por ejemplo la lucha del idealismo, encarnado en Quijote, y el realismo representado en su escudero Sancho Panza. Hay un conflicto entre la realidad, ¿no?, y el subjetivo, lo irreal, entre lo objetivo y subjetivo, entre lo real y lo fantasioso. Hay un conflicto. Entonces nosotros podemos interpretar de la siguiente manera, por ejemplo, los pensamientos, los ideales que tienen estos dos personajes principales. Don Quijote representa lo fantasioso del mundo, ¿sí? Y don Sancho Panza presenta lo real que es el mundo. Entonces podemos decir que el mundo está dividido en dos ideales, uno real y otro fantasioso. Cervantes y sus obras. Cervantes se basó en los tres estilos que fueron la novela, teatro y poesía. Entre sus obras destacan La Galatea, una novela pastoril. Novelas ejemplares, que contiene 12 novelas, ¿no?, cortas de diversos temas. Los trabajos de Persiles y Segismundo. Sonetos, églogas, canciones, romances, tragedias, comedias. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Una obra muy influyente, muy respetado, ¿no?, muy conocido a la vez. Nos vamos a basar exclusivamente al Quijote de la Mancha. El aspecto ideológico de la obra. Quijote representa el idealismo, la honestidad, la generosidad, la rectitud. Y por otro lado, Sancho es materialista. Es a su manera ambicioso, busca su conveniencia futura y es práctico. El Quijote está loco y Sancho es cuerdo. El Quijote es culto y su lenguaje es altisonante. Sancho usa un lenguaje sencillo y familiar, salpicado de refranes. El estilo. Cervantes en el Quijote es el más completo y bello. Es un monumento rico, extraordinario, en el que caben todas las variantes del ingenio humano. Su lenguaje es formal, culto, intercalado con el coloquial y popular, de acuerdo al personaje, a su oficio
o su estatus. ¿Qué significa esto? Cervantes ha adecuado el lenguaje de acuerdo a los personajes, el nivel cultural o estrato social que tienen los personajes, ¿no? Y ellos, pues, hablan o emplean un lenguaje diferente. Valoración cultural. La obra es una de las mejores que haya escrito Miguel de Cervantes. Ha sido y será el ejemplo universal más profundo de obras que ha nacido en España, siendo muy importante hoy en día para nuestra literatura universal. Valor social. Vemos las aventuras de dicho personaje que influyó mucho en leer libros de caballeros y que lo indujo a buscar aventuras por su tierra llamada Mancha, y nos hace ver los molinos de viento que solo existen en ese lugar. Valor literario. Cervantes inicia la novela como género, con un estilo original, pues tiene momentos pastoriles, picarescos, caballerescos, filosóficos y psicológicos, que corresponden a situaciones diferentes. Valor humano. En la obra se plantea la lucha constante del ser humano que fluctúa entre lo ideal y lo material. Quijote persigue la ilusión de realizarse como caballero andante, pero va de fracaso en fracaso hasta aceptar su realidad al borde de la muerte. Pero a Sancho le queda la vida, la esperanza y se idealiza. Análisis de la obra. Vamos a ver algunos aspectos de la obra, ¿no? El género narrativo, porque es una novela, ¿no? Don Quijote de la Mancha. ¿Qué significa connotativamente el Quijote de la Mancha? ¿No? A ver, vamos por partes. Primero, denotativamente. El Quijote de la Mancha, nombre de un personaje ficticio creado por Miguel de Cervantes Saavedra. Connotativo, el personaje que se convierte por sí mismo en caballero para hacer todo lo que leó sobre los caballeros, en busca de aventura y de una dama junto a su ayudante. Ese es el significado connotativo. Tema, la historia de un Quijote de la Mancha durante su viaje por el mundo, con la finalidad de establecer la justicia. También encontramos subtemas, la búsqueda que no realizan de una mujer llamada Dulcinea, la búsqueda de un escudero, la lucha que suponía tener contra los molinos, pensando que eran gigantes. Espacios, macros, espacios, a ver. Primero vamos a ver, espacios igual que el escenario de los hechos. Macrosmos, España y Mancha. Microsmos, hogar, jardín, parroquia, campo, cuarto lápice, molino de viento. Tiempo histórico. Los hechos de la obra corresponden a una época imaginaria del siglo XVI en España. Cronológico. Los acontecimientos de la obra suceden en un lapso de más de 10 años, desde la salida de Don Quijote hasta su muerte. Psicológico. Los recuerdos de Don Quijote es más de un ciclo, cuando refiere que era un caballero antiguo. En cuanto a los personajes, ya sabemos, jóvenes estudiantes, Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza, Dulcinea, Rocinante, los principales. Secundarios, cura Barroco, Ambrosio, Dorotea, Marcela, Pastores, Cardenio, Ventero, Don Fernando, Crisóstomo, Ambrosio, Dorotea, ¿no? Referenciales, ¿no? Malchores, mozos, frailes, o dos mujeres, mercaderes, ama de llaves, etc. A ver, aquí quiero aclarar, jóvenes, en primer lugar, no solamente digo porque he leído la obra, sino que muchos lo dicen, ¿no? Es una maravilla leer Quijote de la Mancha. Es una de las obras más famosas que nadie en el mundo hizo de esta obra, ¿no? Es insuperable en el idioma castellano.
¿no? Es una obra que digno de leer, y aparte que tú entiendes, vas a conocer los acontecimientos, gozas al leer esta obra, porque hay pasajes importantísimos que nos dejan un legado, ¿no? Que tiene mucho valor, una enseñanza, ¿no? Bárbaro, ¿no? Entonces, les recomiendo que lean jóvenes estudiantes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un poquito, de repente, extensa la exposición, pero es muy importante. Ya, si a mí me dejaran hablar de Quijote, les hablaría días y no terminaría cuándo. La verdad que es una obra muy maravillosa. Muchas gracias, jóvenes estudiantes.